Muy bien, pues vamos a continuar con este excelente curso y ahora vamos a enfocarnos en el color uniforme de todas nuestras pisos, ¿no? Sobre todo nuestros, pues sí, pisos o planicies en la parte del suelo, pintándolas, ¿verdad? Con una paleta de colores que yo te voy a compartir directamente en los comentarios de este video para que tú puedas descargarla y puedas obtenerla. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a empezar a desocultar lo que nosotros no queremos, que en este caso pues sería todos los elementos externos, ¿no? Que es la casa de estudio, la casa, la cocina, los muebles. Todo esto lo vamos a ocultar, dejando obviamente solamente las paredes y obviamente las secciones de los pisos o áreas. Estos aspectos son muy importantes. Antes de que nosotros continuemos, tengo que explicarte un detalle muy importante. Ya anteriormente nosotros habíamos visto que tenemos que rasterizar nuestras capas, así como lo estoy haciendo ahorita, principalmente para que podamos hacer uso de ellas. Voy a tomar la herramienta de la goma y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo yo una línea y aquí tengo otra línea. Es importante borrarlas, ya que de lo contrario pudiera hacer que nuestro diseño empiece a quedar mal, ¿no? En el momento de que ahorita hagamos nosotros nuestra selección, ¿sale? Entonces yo lo voy a regresar porque eso lo haremos más adelante. Muy bien, ahora lo que yo voy a empezar a colocar y voy a empezar a generar son los colores de mi piso. Para ello yo te voy a compartir en los elementos, yo te voy a compartir esta paleta de colores que vamos a arrastrar aquí, principalmente para que nosotros la podamos ocupar. El objetivo de este curso es que tú tomes en cuenta los colores que tú quieras, porque pues principalmente para que tú puedas obtener el diplomado que te voy a otorgar completamente gratis, tienes que terminar todos los elementos y pintarlos, principalmente para que puedan funcionar. Ahora, yo aquí tengo una serie de colores que estos me van a ayudar a que mi diseño se vea minimalista o se vea atractivo o llame la atención. Ahora para eso lo único que yo voy a hacer es ya rasterizando nuestra capa, claro, que es la parte de del piso. Teniéndola seleccionada, yo voy a generar una selección de toda mi área de trabajo. Ahora vean este pequeño truco. Teniendo la varita mágica seleccionada, yo voy a oprimir la tecla Alt y automáticamente se me va a colocar rayita negativa que me va a permitir eliminar, como ya habíamos visto en clases pasadas, las áreas que yo no necesito, ¿verdad? Que en lo particular pues tienen que ser las áreas, ¿verdad? Que yo no requiero. Voy a comenzar con las paredes. Entonces yo voy a darle un clic y automáticamente se van a deseleccionar las partes que yo no necesito, también estas partes. Y aquí de manera rápida yo ya seleccioné completamente, bueno, déjenme aquí eliminar estas secciones, ¿sale? Aquí está, completamente yo ya seleccioné todas las paredes con las que yo voy a trabajar, ¿sale? Que tengo yo por acá. Ahora, ¿cómo lo voy a realizar? Teniendo ya la selección colocada, yo le voy a dar clic aquí en el circulito y le voy a dar en color uniforme. Automáticamente yo voy a poder seleccionarlo. Si yo me alejo, yo tengo este goterito que me va a permitir seleccionar automáticamente un color en específico, en el cual yo puedo pintar mis paredes de lo que yo quiera. Yo voy a dejarlas de este color rojo, recordándote que tú los puedes pintar del color que quieras, simplemente arrastrando aquí y automáticamente el color se va a aplicar. Entonces yo voy a colocar el color que tengo por acá y le voy a dar OK. Ya tenemos automáticamente nuestras paredes. Si ustedes se dan cuenta, aquí me generó una capa externa a el elemento que nosotros teníamos. Si yo lo desoculto, automáticamente se le va a quitar el color. Esto lo voy a hacer por cada uno de los elementos de mis áreas. Voy a comenzar con la siguiente, con la varita mágica seleccionada. Voy a darle, por ejemplo, a toda esta sección que yo tengo aquí, que pudiera ser la cocina o pudiera ser la cocina y el cuarto. Para eso me voy de nuevo a color uniforme y ahora voy a seleccionar, por ejemplo, este color me parece interesante. Obviamente yo puedo seleccionar el que yo quiera. Le voy a dar OK y ya tengo yo seleccionada o pintada el área de mi cocina y sobre todo sobre mi cuarto. Ahora yo voy con el baño, le voy a dar clic aquí en color uniforme y voy a colocarle un azul que pudiera ser bien este o pudiera ser este.
Yo voy a seleccionar este que parece un poco más como agua y lo tengo. Voy a ir de nuevo a la capa donde tengo yo mi plano con la varita mágica y voy a seleccionar esta, que es como si fuera el jardín. Color uniforme, y ahora voy a seleccionar este color que me parece interesante. Ahí está, por el área de la vegetación. Vuelvo a seleccionar, voy a colocar aquí, y esta es la parte de la alberca junto con esta parte, ¿sale? Yo voy a comprimir Shift para poder ampliar mi selección. Luego me voy a ir a color uniforme y ahora lo voy a pintar de este color. Ya lo tengo. Y ahora me falta la parte de la cochera, la parte del patio, que es lo más importante. Entonces vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Eso es muy fácil, ya que como ya tenemos nosotros... este me parece interesante. Como ya tenemos nosotros... este está muy bien. Como ya tenemos nosotros la selección puesta, entonces yo ya puedo comenzar a seleccionar o a cambiar los colores dependiendo de como yo lo quiera, ¿sale? Ahí está, este me parece bien, que parezca como un pasto, ¿no? Ahí está, ya tenemos nuestras secciones pintadas. Ahora lo que me queda realizar es empezar a generar la estructura de cómo van a ir mis capas. Estas capas son los colores que yo tengo, pero para que se puedan remarcar las áreas que yo tengo dentro de mi plano, yo tengo que enviar la capa que acabo de colocar, que es la capa de los planos. Miren, la tengo que enviar hasta arriba. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ahora se me marquen todas las líneas y entonces toda el área se pueda aplicar en cuanto a nuestro plano. Es importante que tú selecciones colores específicos, ¿verdad? Y puedas jugar con ellos, principalmente para que te queden lo más mejor o excelente posible, ¿vale? Recuerda el procedimiento que nosotros seguimos. Por último, voy a pintar toda el área de la parte de afuera de mi plano. Voy a seleccionar este color, ¿sale? Para ello, pues recuerden, o bien podemos darle doble clic aquí y me abre esta sección y puedo cambiarle el color, o fácilmente puedo también cambiarlo por acá. Entonces yo voy a seleccionar este color. Ya que lo tengo seleccionado, tecla G, que acordemos que es el del botecito de pintura, y le doy un clic y automáticamente ya se me pintó pues el resto de mi plano, ¿no? Es importante tener ocultas estas capas, ¿verdad? Que son los elementos externos, porque más tarde los vamos a ocupar, pero principalmente para que te pueda beneficiar, ¿verdad? Bastante sobre el uso de nuestras capas, ¿verdad? Entonces, ojalá puedas practicar y seleccionar los colores que tú necesites, principalmente para que te quede mucho mejor, ¿verdad? Y sobre todo para que me lo puedas enviar. Recordando que para que tú puedas obtener el certificado o el diplomado totalmente gratis, debes de enviarme tu trabajo terminado, ¿verdad? Ocupando todas las herramientas que hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? Pues recuerda que estás en Devorando, y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro tutorial, esperando que puedas seguir con nosotros y ir siguiendo los pasos hasta ahora, ¿verdad? Recuerda, estás en Devorando y el conocimiento es muy importante para mí y estoy seguro que también para ti. Nos vemos en el próximo video.